tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Consejo Económico. El día de hoy nos acompaña Jorge Javier Vidalón. Él es director de la carrera de Administración y Gestión Ambiental de la Universidad San Ignacio de Loyola. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué estrategias pueden permitir a las empresas a mantenerse firmes en este contexto de incertidumbre política y económica que hay en el país fruto de estas elecciones tan atomizadas? Gracias por la pregunta, Augusto. Es una difícil pregunta, ¿no? Porque pueden haber varios escenarios en donde tenemos que tomar decisiones. Pero voy a tratar de dar algunos indicadores que podrían ayudar al público que va a escuchar esta entrevista. Lo primero que nada es que definitivamente la parte de la confianza, evitar la corrupción, generar mejores escenarios dentro del complejo mundo empresarial que vivimos son importantes. Y vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es un poco lo que muchos grandes economistas están diciendo. Entonces, lo que propongo es no pensar en eso como algo negativo. Hay un concepto que en el management se está hablando mucho, que se llama antifragilidad. ¿Qué cosa es la antifragilidad? Significa que el empresario, el administrador, debe prepararse para enfrentar los cambios y la volatilidad. Y no solamente para enfrentarse, sino para aprovecharla, para que cuando venga estos momentos yo esté listo para poder capitalizar esa situación. Por ejemplo, cuando hay situaciones de crisis económica en algunos momentos, ¿qué pasa si yo tengo mi guardadito, un dinero guardado y comienzo a comprar activos a empresas que justamente por esa crisis los están vendiendo baratos? Eso podría ser una acción en donde estoy aprovechando la crisis, el shock de ese momento. O sea, siempre en una crisis van a aparecer oportunidades. Por supuesto, van a aparecer oportunidades, pero a veces si no nos preparamos a esas oportunidades, decimos, si hubiera tenido ese dinerito guardado, hubiera aprovechado que ahorita esa empresa está barata, la hubiera comprado. Pero como a veces estamos acostumbrados a vivir en el día, no estamos pensando en proyectarnos. Claro. Entonces, eso es algo súper importante. Y es una característica particular del peruano, ¿no? Que tiene que salir a ganarse el día a día. Exactamente. Y eso también tiene que ver con la falta de oportunidades que se generan, ¿no? A pesar de todo lo que tenemos por hacer, ¿no? En el país. Así es. A pesar de esta situación que vivimos, yo creo que guardando las distancias en los montos o en las cantidades, yo creo que el secreto ahí es el cambio de conducta, el cambio de actitud que debe tener o un pequeño o microempresario o un gran empresario. A veces siempre hablamos de ejemplos de grandes empresarios, pero también tenemos que pensar de que muchos de esos grandes empresarios empezaron siendo micro y pequeños empresarios y una razón por la cual lograron crecer fue justamente porque tuvieron una conducta disciplinada, una conducta que les permitió comenzar a crecer ordenadamente. Y para no irme del concepto que quería compartir, yo sugiero que no solamente las empresas tengan un plan A, o sea, solamente un plan, sino que tengan planes en diferentes escenarios. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿qué pasa si el escenario es volátil económicamente, pero también tiene un riesgo social? Entonces yo voy a tomar decisiones en base a ambos escenarios. O sea, si hay una volatilidad económica, de repente tendré que tener un dinero guardado para enfrentarla, o si hay un efecto social, de repente tener no todo el dinero y la inversión en una sola bolsa, sino diversificarme en 2 o 3. Me explico con un ejemplo. Las empresas agroindustriales, tenemos muchas y reputadas. Estas empresas agroindustriales pueden vivir en una volatilidad ambiental, por ejemplo, los fenómenos del niño o la niña, dependiendo de en qué tiempo lo estamos viviendo, pero también pueden vivir en una incertidumbre social, por ejemplo, los bloqueos o las manifestaciones. Entonces,
¿Qué puede hacer esta empresa agroindustrial? En primer lugar, puede comenzar de repente a trabajar con holdings, ¿no? ¿Qué es un holding? Es una empresa principal agroindustrial que puede tener filiales en empresas más pequeñas, de tal manera que si sucede lo primero, que es una volatilidad ambiental, me puede afectar de repente 1 o 2 filiales, pero las demás no. Y las demás pueden apoyar a las iniciales. Ese es un punto. Y en segundo lugar, con el tema del efecto social, bloqueo de carreteras, manifestaciones sociales, etcétera, puede afectar económicamente a la empresa. Entonces, lo que puedo hacer es comenzar a tener una cobertura financiera abierta en cada una de estas filiales y abrirla inmediatamente cuando sucedan este tipo de situaciones. De esa manera el flujo de producción, la recepción de proveedores y los pagos no se afectan. Entonces ahí estamos hablando de una manera de enfrentar la incertidumbre económica y política de una manera responsable para poder lograr que la aguja, digamos, de las ventas no cambie, ¿no? Y eso es un concepto particularmente necesario en nuestro querido país, ¿no? Por supuesto, porque nosotros vivimos de cambio en cambio, sí, ¿no? Nuestros sistemas regulatorios lamentablemente cambian de un día a otro y tenemos que estar preparados, ¿no? El tema de las AFP, por ejemplo, hace poco nuevamente han autorizado que haya un retiro. Para muchos obviamente va a ser favorable, pero me imagino para las mismas AFP no va a ser tan favorable. Entonces ellas, las AFP, tienen, me imagino, que trabajar de esta manera, ¿no? Con una volatilidad económica, pero también manteniendo otras posibles decisiones para poder enfrentar este tipo de situaciones que son inesperadas, ¿no? Correcto. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, Jorge, y con ustedes será hasta el próximo Consejo Económico. Gracias.